Conversemos un poco de cómo se han hecho campañas en otros momentos en la historia de Chile, ¿no? Porque esta es una historia larga, bastante larga. Entonces, ahí podríamos iniciar con algunos puntos, María Gabriela, sobre los estilos, las tendencias, en esa perspectiva histórica de las campañas. Sí, claro. Bueno, tú dices, ahora la franja efectivamente ya no tiene el impacto que solía tener, porque antes teníamos 3, 4 canales, eso sería, y formaba parte quizás como de un ritual de participar en el proceso de una elección política. Hoy en día se han diversificado mucho más las plataformas, entonces deja de ser tan relevante como lo era, pero yo creo que si hay un punto en común que uno puede ver desde casi el inicio de la historia de la democracia, porque hablamos de historia de Chile, pero en realidad si nos fuéramos hasta los inicios de la democracia griega, yo creo que si hay un elemento común es que siempre estos tipos de espacios, digo, la campaña misma y el arte de persuadir a la ciudadanía está relacionada con mostrar a un candidato que sea cercano, o sea, sacarlo del discurso grandilocuente o de su proyección a ser una autoridad y hacerlo cercano a los ciudadanos, mostrarlo como una persona que puede empatizar contigo, porque en el fondo ha pasado por las mismas que tú y por lo tanto puede representarnos bien una vez que asuma un cargo de poder. Carlos Tromben. Sí, claramente. En ese sentido, en Chile, el primer candidato que buscó esa cercanía y no ganó, digamos, porque el momento histórico no daba para eso, fue Benjamín Vicuña Maquena, ¿no? Que él intentó hacer como una especie como de pre-campaña liberal, ¿no? Un poco calcada del modelo norteamericano, así con un auditorio, con gente, trayendo gente, acarreando gente y él hablando, porque era un orador bastante inspirado. Porque estaba presionando para él ser el nombrado por el liberalismo versus Aníbal Pinto, que era el hombre, ¿no? En esa época no se elegía prácticamente el presidente. Lo nombraba el Congreso a través de unas elecciones que estaban ahí media cocinadas. Llegaba medio cocinado el hombre. Y Vicuña Maquena busca esa cercanía, ¿no? Y no lo logra. Y después, muchos años después, llega Alessandri. Y ahí sí que estamos en otro vector de la comunicación política pública, que es mi chusma querida. Claro. Como que el primero que entiende que hay que utilizar otro tipo de discurso para capturar el voto, ¿no? Claro. Porque todo era muy para la élite política, Totalmente. hablarle a los mismos personajes. Sí. Y aquí Alessandri lo que hace es encontrar un discurso para el votante masivo, ¿no? Y ahí cambia la comunicación política, por lo menos en la historia de Chile. Claro. No sé, María Gabriela, si tú tienes ese otro antecedente que pueda dar cuenta de algo parecido. Sí, mira, muy antiguo, del siglo I antes de Cristo, hay un texto que se llama El Manual del Candidato. ¡Qué bonito! Que siempre, yo sugiero que lo vean, está en internet, se supone que es del hermano de Marco Tulio Cicerón, Quinto Cicerón, y que le sugiere a un amigo cómo ganar votos. Y es muy impresionante porque en el fondo, por ejemplo, entre otras cosas, y lo anoté porque me llaman la atención sus consejos muy explícitos, y esto podría servir como sugerencia para los candidatos de hoy en día también, le dice que tiene que alejarse, evitar hablar de política. Le dice, todo el esfuerzo de la campaña tiene que dirigirse a mostrar que eres la esperanza del Estado, pero evitando al máximo hablar de política. Oye, pero, y que en lugar de eso hable mal de los opositores. Entonces dice, dedícate a sacarle como todos los trapitos sucios a los rivales y gánate en el fondo el prestigio por oposición. Entonces es súper interesante porque es muy doméstico, seguramente no lo pensó para que esto saliera a la luz pública y que todos lo pudieran conocer, la estrategia comunicativa de él, comunicacional, pero a la larga te muestra que hay ciertas cosas en la historia que terminan siendo topos comunes tópicos para todo el tiempo. O sea, es evidente que eso se usa, se sigue usando, porque ese manual es calcado de lo que de lo que vemos, ¿no? En algunas campañas, particularmente en algunos debates. Sí. En Chile el debate político, así como en la captura de votos, tiene ¿qué antecedentes? No es tan lejano, parece, en el tiempo, ¿sí? ¿El debate presidencial? Sí. A ver, tengo en mente el de Allende Alessandri, que fue el primero que se televisó. Ajá, claro. Y que en ese debate se impuso
Allende también con un poco de complicidad de la cámara, del camarógrafo, Ya. que le mostró, se enfocó en las manos de Alessandri que le temblaban un poco. Ajá. No tremendamente, pero ya daba signos de un paso del tiempo. O por lo menos eso no quedó registro. Yo no sé que existe el registro de audio, de video de ese debate, pero quedó el registro escrito de que fue el primero televisado. No sé si hubo debates radiales, porque claro, nosotros en ese sentido copiamos un poco las prácticas políticas de Estados Unidos, ¿sí? Claro. El primer populista Andrew Jackson, el primer populista Vicuña Maquena, después Alessandri, entonces se van haciendo los mitines y las comunicaciones de manera muy parecida, ¿no? Por ejemplo, en los mitines políticos de Alessandri mismo, se usaban esos sombreros canotier que se usaban en las convenciones políticas de Estados Unidos, con los globos y todo eso, ¿no? Entonces hay una serie de prácticas comunicacionales que se van traspasando. Sí. ¿Qué otros elementos ahí observas tú, María Gabriela, en cuanto a la historia más chilena, ¿no? De este sentido de imitación o de otras cosas que han sido llamativas en algún momento de campaña? Yo creo que lo fundamental siempre ha sido, además de, claro, de estos espacios que a la larga te teatralizan la política, Ah. el debate, eso es lo que hace, siempre ha sido un complemento, un elemento esencial, ese puerta a puerta. Sí. Esa cercanía que tiene el candidato con el pueblo, llamémoslo entre comillas, sobre todo efectivamente cuando no había medios de comunicación masiva. Entonces, hoy en día se ha vuelto, y sobre todo a partir del retorno de la democracia, se volvió importante justamente la plataforma del debate, pero en realidad gran parte de las campañas políticas a lo largo de la historia de Chile se forjaron a través de esta construcción de un cierto clientelismo, de redes locales, de esta posibilidad del candidato de ir a las distintas ciudades, de también armar estos escenarios muchas veces llegando en tren a ciertas estaciones y ganándose el favor de manera directa del electorado. Ahí las características personales, la oratoria, Claro. el carisma, ¿no? Sí. Son súper importantes. Claro. Digamos, puede haber políticos muy de fuste, ¿no? Muy buenos, pero esos detalles en determinado momento se transforman en una cuestión clave. Claro, para la presidencia de todas maneras, porque volviendo al tema de Alessandri, tenía esa oratoria, esa teatralización muy italiana, era un fanático de la ópera, ¿no? Arturo Alessandri. Arturo Alessandri era un fanático de la ópera y de bueno, era de origen italiano, así que digamos, el histrionismo era muy gestual, ¿no? El político chileno era muy cuadrado, muy acartonado y Alessandri usa Sale la norma. sale la norma y tiene banda sonora, eso también es novedoso. Cielito Lindo. Claro. Tiene una banda sonora, entonces eso también es un Eso nadie lo usaba. Nadie lo usaba, Claro, entonces es un complemento, un multimedia, ya, entre comillas. o sea, fue un innovador. vanguardista, Claro, claramente. Sí. Sí. Yo no sé, ¿vieron la franja televisada ayer, los primeros capítulos? Yo no la vi. No. María, Sí, yo alcancé a ver Ya. algunas cápsulas, Ah. sí. a mí me llama la atención que ayer por lo menos coincidieron los cuatro candidatos del oficialismo en contar su historia personal. Sí. Todos hicieron lo mismo. Todos hicieron Exacto. Contaron su historia de gran chico, en fin. Esto es algo que siempre parece que funciona si lo están aplicando, por lo menos para el inicio. Ese relato de la historia de los candidatos o candidatas es algo que es evidentemente un aspecto bien relevante en la campaña, ¿no, María Gabriela? Sí, a eso iba yo al principio, que llama mucho la atención cómo uno ve como transversalmente y lo vemos en los videos que anteceden también a la franja, que aparezca un candidato que baila, que cocina, que está con sus Claro, mascotas, claro. que no te habla de política, que era lo que decía Cicerón. Y que no te permite tampoco conocer necesariamente cuál va a ser su programa, eso parece ser secundario. Claro. Ahora yo creo que como el riesgo está en que finalmente estás como justo en el límite de lo trivial y ahí hay que ver cómo después se avanza a una estrategia comunicacional que tenga algo más allá de fondo, que un candidato sepa o no, qué sé yo, preparar un completo, como se hace ahora, debería llevarnos a tratar de preguntarnos por ideas más de fondo, porque finalmente si no terminamos trivializando todo el proceso de la toma de decisiones que tiene que ser trascendente. Carlos, ¿cómo lo ves tú esto de la narrativa, de la historia personal, del diario de vida? Eso es nuevo, pues eso ya es de la televisión y de la comunicación de masas, porque en el periodo democrático antiguo, estoy pensando
de los 30 en adelante, la vida privada es muy celosamente guardada, porque además que todos eran candidatos hombres llenos de trapos sucios en su vida personal, ¿no? Alessandri murió, ¿no es cierto?, en circunstancias ahí de señor mayor en el departamento de una amiga, Arturo Alessandri, digo. Entonces, el tema de la vida personal aparece en esta comunicación de masas ya televisiva, de grandes audiencias conectadas a estos contenidos que tienen que hacer, como dice María Gabriela, ese gancho emocional. Este tipo le creo, a este tipo le creo, ya. Claro. O a esta mujer, a esta candidata, porque yo me identifico con su vida, sí, ¿no? Y eso en la medida que es un candidato o candidata de clase media o de esfuerzo o de ascenso social, va generando tracción, sin duda. Sí. Oye, a ver, ahí hay algo interesante, ¿no? Porque tiene que ver con las campañas son emocionales, sí, fundamentalmente, ¿no? Apelan a las emociones de las personas, digamos, generar esperanza, o también puede ser apelando al miedo que tienen las personas, ¿no? Yo puedo enfrentar este tema, pero también tiene que ver mucho, a partir de lo que tú dices, ¿no?, de la mediatización de las campañas, con cuestiones que tienen que ver precisamente con eso. Y ahí las cosas parece que también van cambiando. Es decir, en esta idea de creerle al candidato, lo que tú planteabas, María Gabriela, ¿no?, que ellos se esfuerzan porque me crean, ¿no?, por decirte yo soy igual a ti. Pero ¿qué tan igual? Porque finalmente también hay una exigencia de los votantes a que los candidatos o candidatas tengan ciertas características, ¿no? Yo siento que eso se ha ido quebrando un poco, ha ido cambiando, ¿no? Pero también está siempre esta discusión, no, que le falta estatura de estadista, se ve no usa corbata, se viste así, o sea, mostrarse como los otros, pero no sé si tanto como los otros, hasta dónde llega eso, ¿no? Porque ahí se van rompiendo moldes, pero también eso tiene unas limitaciones. Por ahí a lo mejor hay algunos ejemplos interesantes de personajes en la historia política que han ido haciendo cambios en este sentido. No sé, María Gabriela, ¿cómo lo ves? Sí, yo comparto contigo. Yo creo que eso tiene que ver con un fenómeno también de cambio del sentido de la autoridad. O sea, hasta fin del siglo XX, claro, principio del XXI, podríamos decir, el sentido de la autoridad era mucho más paternalista. Uno estaba buscando un referente que de alguna forma fuera superior a uno, en ciertos sentidos, no uno más de nosotros. Fíjate, pensando eso sí en lo que decías antes, esto del candidato cercano y que se vea, que te habla la luz de esperanza, y que a la larga no permite diferenciarse mucho políticamente. A eso apunta etimológicamente la palabra candidato. El candidato nace de la palabra cándido, del latín, de la toga cándida. Todos se vestían con una toga blanca, cándida, para mostrar esa cierta ingenuidad y promesa de futuro, sin identificación partidista. Pero yo creo que lo importante sí es que ha habido un cambio, pero muy reciente. En las últimas elecciones, fundamentalmente es, por ejemplo, la propuesta que realiza Boric, es de alejarse de ese sentido del autoritarismo en el fondo, que en cambio marcó gran parte de las campañas presidenciales o de las figuras presidenciales de los siglos XIX y XX. En el XIX se esperaba que el presidente tuviera esa imposición más autoritaria. Pensemos en los primeros presidentes, Prieto, Bulnes, Montt, se buscaba ese distanciamiento, y hoy en día lo que se busca es la figura cercana que pueda ponerse en los zapatos de los demás. Ahí nosotros tuvimos un personaje que parecía que enganchaba mucho con eso que describe María Gabriela, que era Michelle Bachelet, que si bien tenía una historia con los militares, por su papá que salió arriba de este tanque, pero expresaba algo distinto, ¿no? Claro. De hecho, bueno, fue la primera mujer presidenta. Claro, era en ese sentido la historia de vida de una mujer, ya, con una historia personal marcada por una tragedia, por una pérdida, que se rehace de esa pérdida, que es divorciada, digamos, también, agnóstica, era también una señal de nuevos tiempos, ¿no? Donde una sociedad que realmente se seculariza, donde la religión tiene un espacio, por supuesto, pero no como hay que ser católico, apostólico, romano, y de una familia nuclear, tradicional, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos de mujer de trabajo, mujer que sale adelante, mujer que sobrepone a las adversidades, porque la historia de las mujeres es una historia complejísima en ese sentido, ¿no? Las mujeres tienen que atravesar mucho más
temas con el cuerpo, temas con la discriminación, temas con la maternidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un problema con un cabro chico es por el cuerpo de la mamá, ¿no? Entonces, ella para un electorado nuevo, siglo XXI, encarnó una cercanía de un carácter totalmente nuevo. María Gabriela, ¿cómo Ahora ves sí como un ¿sí? personaje, un personaje como más antiguo, uno podría decir, Ajá. que trató de hacer estos primeros intentos de acercarse al pueblo, Ajá. fue Balmaceda. Claro, claro. Bueno, y la misma Gabriela Mistral después recuerda a Balmaceda como este primer presidente que realmente se volvió hacia el pueblo y que por lo tanto obviamente entró en conflicto con la élite, pero hay una anécdota incluso de que Balmaceda estaba visitando poblaciones campesinas, y un campesino se acerca a él y se saca el sombrero para saludarlo, la chupalla en el fondo. Y Balmaceda como que le parece que no es necesario que haga ese gesto y al contrario le dice: mira, en vez de sacarte la chupalla, préstamela. Y se la pone él. Y le dice: ahora sí me parezco a uno de ustedes. Notable. Entonces genera ese guiño, claro. busca esta estrategia en el fondo que ahora es tan común, pero que en esa época era muy inusual. Sí. Ahora, todo eso surge, ahí yo no sé, Balmaceda, cuánta planificación tenía en un hecho como ese, ¿no? Porque parece espontáneo, improvisado y que finalmente le genera un contacto, ¿no? Y un efecto. Pero todo eso que en algún minuto tiene que haber sido más espontáneo, hoy día está todo como Pauteadísimo. planificado. O sea, todas esas cosas que se supone que lo son, no lo son. Pues está todo, es como al revés, ¿no? Ahí hay una cuestión bien interesante que tiene que ver con la forma en que funciona hoy día la comunicación, ¿no? Claro, porque en el fondo la comunicación política ahora es un tema de estrategia y de expertos. Hay una experticia y hay un mercado de experticias comunicacionales políticas. Entonces hay un asesor de esto, un asesor de imagen de cómo te vistes, de lo que dices, ¿no es cierto? De cómo posas. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que tú tenías una papada que es mejor que mires hacia abajo. Ok, vamos. Entonces, no, este corte no, este sí. Porque así te vas Tenés a que mostrarte más cercano, más claro, entonces más firme. más firme frente a ciertas cosas, enfrentar adversidades del meeting en particular, ¿no? Si alguien te dice esto, entonces por ejemplo lo que hizo Janet Jara, notable, ¿no? Notable. Me va a preguntar por Cuba y Venezuela, antes que Matías del Río. Con Matías del Río en un Entonces, foro, y él también reaccionó correctamente, tomándolo a la talla, entonces ya se dio en un buen tono, claro. Entonces, esa capacidad fue súper divertido. Sí, oye, claro, ahí hay un detalle importante. Igual, tú, María Gabriela, contabas que está este escrito del siglo, no me acuerdo cuándo era, pero... ¿no? Primero antes de Cristo. Ya, primero antes de Cristo. Que da cuenta también de, lo que podríamos decir, lo que está describiendo aquí Carlos Tromben. O sea, es un manual digamos, de marketing político finalmente, ¿no? Lo que está, las sugerencias de ese texto son equivalentes a la época, por supuesto, pero están en la misma onda. Claro, yo por eso dudaría un poco de lo que decías tú, de que a lo mejor Balmaceda lo hace muy espontáneamente. Ya, tú dices que había una planificación. Yo creo que está volcado también a buscar las oportunidades. No digo que eso no haya sido sincero, puede haberlo sido, por supuesto, pero yo creo que detrás, a lo largo de la historia, siempre estas campañas han estado pensadas. Si también el mismo Quinto Cicerón sugería a su amigo que a donde fuera y donde tuviera la audiencia se preocupara de decir lo que la audiencia quería escuchar. Entonces le decía a los senadores: tú promételes que ellos se van a quedar en sus puestos, a la gente de negocios promételes que contigo van a prosperar, al pueblo que al fin tienen un representante para ellos. Entonces, creo que forma parte como de la naturaleza de la clase política esta estrategia. Claramente. Tú decías, Carlos, que hemos mirado siempre mucho a Estados Unidos, ¿no? En este tipo de cosas. Pero hay otros referentes también internacionales que han sido importantes, ¿no? Aparte de otros que se podrían nombrar desde Estados Unidos, Perón también lo fue en su momento, ¿no? Para la región y para Chile. Claro, Perón y ese tipo de populismo nacionalista, desarrollista. También había cosas comunicacionales importantes. Getúlio Vargas, Brasil. En Chile lo más cercano fue Ibáñez, aunque era un pésimo orador. Fome, no, o sea, mientras menos hablara mejor, pero se imponía por figura, porque era un hombre alto, de estampa, digamos, de autoridad. Fue muy importante. Yo diría que también Francia es un referente
en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú hablabas de los debates televisivos franceses que comenzaron en los años 60, a fines de los 60, precisamente una reacción al autoritarismo de Gaulle, ¿no? Que era un presidente democrático, pero autoritario. Entonces viene el 68 y toda esa impugnación, ese estallido estudiantil, y ahí empiezan los debates presidenciales, pero son muy serios, súper así de ideas, todos los candidatos tienen que hablar súper bien, elaborar sus planteamientos, debatir con mucha altura de miras, y con el paso del tiempo se va chacreando totalmente. Entonces los últimos debates, Marine Le Pen con Macron son puros insultos, puros interrupciones, el moderador no haya cómo separarlos para que un tipo hable, el otro. Entonces también habla de una práctica digamos, de debate que se va degradando, porque el debate ya no corre mucho. Claro, y ni hablar de los últimos debates en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? ¿Algún otro referente así internacional que se te venga a la mente, María Gabriela? Oh, es que yo siempre en el fondo me voy como más para atrás, a lo Bueno, mejor. pero no importa, eso es Me genial. encanta, me encanta. Sí. Genial. No, pero es que lo pienso de nuevo, yéndome casi como para los griegos. O sea, Mm. Pericles, cómo se gana en el fondo también un espacio. Y estaba pensando también en los casos, no de los candidatos, sino de cómo se utilizan las figuras femeninas. Tú hablabas de Perón, pero la larga gran parte también del rostro de Perón es Evita. Claro. Y eso yo creo que en parte lo aprenden algunos presidentes también o candidatos presidenciales en el siglo XX chileno. Qué sé yo, Mitty Markman, por ejemplo, la esposa de Gabriel González Videla, fue fundamental en su campaña y después en la consolidación también de su misma presidencia, porque era un rostro cercano. Y en ese sentido, por mucho que antes no se abrieran tanto las puertas a la vida privada, a veces sí se utilizaba la familia como un buen punto de referencia para ganarse al electorado, a las mujeres sobre todo, y especialmente cuando ya las mujeres empiezan a votar. Sí. Antes de eso también, la mujer no votaba, pero sí influían las decisiones de los maridos. Referentes importantes. Bueno, le damos las gracias, se nos acaba lamentablemente el tiempo, a María Gabriela Huidobro, decana de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Andrés Bello, que nos acompaña cada semana. María Gabriela, que tengas muy buen día. Muchas gracias como siempre. Igual ustedes. Gustazo que estés con nosotros Chao. acá. Don Carlos Tromben, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros también, por aportarnos estas reflexiones y estas historias tan interesantes. Carlos es escritor, es académico de la USACH, tiene varios libros publicados. ¿Cómo ha andado el último? Oye, que súper El peor de interesante. todos, ¿no? El peor de todos, Sí. le ha ido bien. No el peor de todos los libros, así se llama. No, por favor, no. Son todos buenísimos. Buenísimo. Y este es particularmente, ha estado particularmente Sí, bien rankeado. bien rankeado, sí, anda bien. Y con alta conversación Ya. al respecto. Don Carlos Tromben, lo esperamos la próxima semana. Chao. Muchísimas gracias. 8:58.